¿Crees que una simple mirada de compasión puede cambiar el curso de una existencia? Hoy vamos a mostrarles cómo el padre Arturo, en un momento de atención, rescató a alguien que había sido olvidado por todos. Esta historia real demuestra que cuando Dios actúa, ni siquiera la indiferencia del mundo entero puede impedir un milagro en la vida de alguien. Pero cuidado. Si te vas antes del final, te perderás la parte más impactante, la que también puede cambiar tu historia. Y no lo olvidéis, muchos de los que nos veis aún no estáis suscritos al canal. Regístrate ahora para recibir más contenido de fe y transformación que alimentará tu alma y renovará tu esperanza. Vayamos juntos hasta el final de este vídeo, porque el testimonio que estás a punto de escuchar podría ser el paso que necesitas para empezar a cambiar tu vida hoy mismo. Durante años fue un fantasma para la ciudad, sentado cada mañana en la misma acera, en la plaza frente a la iglesia de San Pedro y San Pablo, observaba la vida suceder a su alrededor. La gente pasaba apresurada, haciendo sus cosas cotidianas, a menudo lanzando una moneda aquí y allá sin siquiera hacer contacto visual. Otros, más incómodos, miraron hacia otro lado, haciendo como si no existiera. Pero él estaba allí, como una sombra silenciosa que nunca molestaba, pero que tampoco pasaba desapercibida. Lo que quedaba de su dignidad estaba en el viejo y sucio cuaderno que llevaba consigo, donde anotaba oraciones y pensamientos dispersos sobre su relación con Dios. El hombre no tenía nombre ni voz, se había convertido en parte del escenario, invisible a la mayoría de los ojos, pero ese día algo cambió. El padre Arturo, siempre atento y sensible al dolor ajeno, salió de la misa sin prisas, como de costumbre. Solía caminar por las calles de la ciudad después de la iglesia, a menudo buscando un momento de paz para sí mismo. Sin embargo, ese domingo, la mirada del sacerdote se posó en el hombre sentado en la acera. No fue solo una mirada casual, sino una mirada llena de compasión. El padre Arturo se acercó lentamente, como si se dispusiera a dar un paso importante. Había visto a ese hombre allí muchas veces antes, pero nunca se había acercado a él. Ese día, sin embargo, sintió que algo lo impulsaba a hacer algo diferente. Al acercarse, el sacerdote preguntó con una suavidad que era casi un susurro: ¿Cómo te llamas? El hombre, con la cabeza gacha, temblaba visiblemente. Por un momento, pareció que no entendía la pregunta. Tal vez fue la sorpresa de ser notado, o tal vez fue el dolor que se había acumulado a lo largo de los años. Cuando finalmente miró al padre Arturo, sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces, con voz temblorosa y dificultosa, respondió: «Nadie me ha llamado por mi nombre en más de una década. Creí que lo había olvidado». La frase rompió el silencio de una forma que el sacerdote jamás imaginó. El hombre parecía ser invisible, no solo para la sociedad, sino también para sí mismo, como si el dolor y la soledad lo hubieran consumido hasta el punto de borrar su identidad. El sacerdote se sentó a su lado y por primera vez escuchó su historia. Hablaron durante horas. El hombre, que hasta entonces parecía un espectro sin voz, comenzó a abrirse. Poco a poco fue revelando su dolor, su soledad, pero también su fe inquebrantable. El cuaderno, que hasta entonces parecía solo un objeto desgastado y sucio, fue abierto, y el hombre mostró sus palabras al sacerdote. Era más que una colección de poemas y oraciones. Fue el grito de un corazón que, a pesar de todo, todavía creía en Dios. «Tal vez Dios me vea», decía una página. «Solo necesito que alguien me vea primero». Las palabras de un hombre olvidado por todos, pero que, en el fondo, aún conservaba una llama de esperanza. El padre Arturo, conmovido por esta sincera vulnerabilidad, sintió que era el momento de hacer algo que nunca había hecho antes. Invitó al hombre a hacer algo que nunca hubiera imaginado: leer una de sus oraciones en la misa del domingo siguiente.
La propuesta del padre Arturo fue recibida con una mezcla de vacilación y emoción. El hombre, sin palabras, tartamudeaba, intentando expresar lo que sentía. Se le estaba retando a dar un paso valiente, algo que parecía imposible para alguien que había estado relegado al anonimato durante tanto tiempo. Pero tras la suave insistencia del sacerdote, aceptó la invitación, sin saber exactamente qué sucedería. Cuando llegó el domingo siguiente, el hombre se encontraba en el altar de la iglesia ante una congregación llena. Su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban por los nervios. Estaba a punto de exponer una parte muy íntima de sí mismo, delante de personas que probablemente nunca lo habían notado antes. Pero mientras miraba al padre Arturo, sintió una fuerza silenciosa que lo animaba a continuar. Las palabras salían de su boca con dificultad. Su voz se quebraba y temblaba, pero con cada palabra sentía un alivio creciente. Lo estaban viendo. Cuando terminó de leer, el silencio en la iglesia era palpable. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La congregación, que hasta entonces parecía distraída y ajena a su presencia, se puso de pie al unísono en aplausos. No fue solo un aplauso por el coraje del hombre, sino un profundo reconocimiento de que finalmente estaba siendo visto. El hombre que había sido invisible durante tanto tiempo, ahora era aplaudido por su vulnerabilidad y su fe. La energía en la iglesia cambió por completo en ese momento. Todos los presentes se sintieron conmovidos, como si el acto de amor y compasión compartido fuera un reflejo del amor de Dios por cada uno de ellos. Fue un momento de sanación para el hombre y, en cierto modo, también para la comunidad. Después de ese domingo, el hombre comenzó a acercarse a la comunidad. El padre Arturo, con su compasión y persistencia, continuó guiándolo. Para él no fue solo un líder espiritual, sino un verdadero mentor, alguien que vio su potencial cuando nadie más pudo verlo. Ya no era aquel hombre olvidado en la acera. Empezó a ser reconocido, acogido y sobre todo respetado. El sacerdote y los miembros de la iglesia le ayudaron a encontrar un lugar donde vivir y poco a poco se reintegró a la vida comunitaria. Comenzó a trabajar como conserje parroquial, un papel que inicialmente parecía un sueño lejano, pero que con el tiempo se convirtió en una misión. Era el primero en llegar por la mañana y el último en irse por la noche, siempre con una sonrisa en el rostro, agradeciendo a todos por su trabajo cada día. El proceso de reintegración fue lento pero constante. El hombre, ahora conocido por todos como José, comenzó a asistir a misas y reuniones de oración. Poco a poco recuperó su autoestima y reconstruyó su vida de una manera que nunca imaginó. No solo se reconectó con su fe, sino también con la comunidad que lo acogió. José se había convertido en un testigo viviente del poder transformador de la compasión y de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Comenzó a compartir su historia con otros, alentándolos a mirar más allá de las apariencias y darse cuenta de que todos tienen algo valioso que ofrecer. Sus testimonios, llenos de humildad y fe, comenzaron a inspirar a otros miembros de la comunidad a acercarse a Dios y a los demás de una manera más profunda. Con el tiempo, José se convirtió en una figura respetada en la iglesia. Ya no era el hombre invisible que una vez fue, sino un símbolo de redención y amor divino. Su viaje de superación se convirtió en una leyenda local, una historia que muchos contaron con admiración y respeto. La gente que pasaba por la plaza de la iglesia ahora lo veía con nuevos ojos. Ya no estaba simplemente sentado en la acera. Era parte integral de la vida de la comunidad. Un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo hermoso. El trabajo de José en la parroquia siguió siendo un reflejo del cambio que había experimentado. De un hombre invisible a un
hombre indispensable, tanto para Dios como para su comunidad. En un evento especial, la comunidad se reunió para agradecer la transformación de José y de todos aquellos que fueron tocados por la fe y la solidaridad. Durante la ceremonia, Joseph fue invitado a hablar, y él humildemente compartió su gratitud por el amor que había recibido. No solo agradeció al padre Arturo por su ayuda, sino también a todos los miembros de la parroquia que lo habían aceptado sin juzgarlo. Habló de cómo el simple acto de ser visto, de ser reconocido, fue lo que lo salvó. Y al final de su discurso, dijo algo que conmovió profundamente a todos los presentes. Para el mundo, yo era invisible. Para Dios, siempre fui irreemplazable. Toda la iglesia, una vez más, aplaudió, no solo por la historia de superación de José, sino por el mensaje que representaba. Nadie es invisible para Dios. Todos tenemos valor y todos merecemos ser vistos y amados. La transformación de José fue, para muchos, un testimonio ya no era un simple conserje de la parroquia, sino una persona que había encontrado su propósito en la vida, al haber sido acogido por quienes, a través de la compasión, le dieron la oportunidad de renacer. Su presencia en la iglesia y en el centro comunitario se convirtió en un símbolo viviente de redención. El padre Arturo, aunque no alardeaba, sentía una inmensa satisfacción al ver cómo un simple acto de mirar a los demás con empatía y amor podía generar un cambio tan profundo en la vida de alguien. Sabía que, a menudo, las mayores transformaciones ocurrían en los momentos más sencillos, en las acciones más discretas, y el ejemplo de José era prueba de ello. Con el tiempo, Joseph se convirtió no solo en un cuidador, sino también en un mentor informal para otras personas que experimentaban dificultades similares. Comenzó a ayudar a otros miembros de la comunidad que estaban al margen, ofreciéndoles la misma acogida y orientación que había recibido del padre Arturo. Su experiencia de superación de dificultades lo convirtió en una fuente de fortaleza y sabiduría, y muchos se acercaron a él en busca de consejo y apoyo. José, con la humildad que siempre lo caracterizó, nunca dejó de recordar a los demás que él no estaba donde estaba por méritos propios, sino por la gracia de Dios y la ayuda de quienes lo habían visto cuando más lo necesitaba. Se había convertido en un pilar de apoyo para los demás, demostrando que la compasión y la misericordia pueden cambiar vidas. La historia de José se difundió rápidamente por toda la ciudad, y su transformación inspiró a otros a buscar ayuda y acercarse a Dios. Quienes lo conocieron antes, cuando estaba en la calle, ahora veían a un hombre diferente, alguien con dignidad, propósito y una fe renovada. Los aldeanos, que antes lo veían como un simple hombre invisible, comenzaron a verlo como un ejemplo de que la verdadera fe no se limita a lo que vemos, sino a lo que somos capaces de dar a los demás. Se convirtió en un recordatorio diario de que cuando nos unimos en torno a un propósito mayor, pueden ocurrir milagros. La comunidad se fortaleció a través de esta unión, y el vínculo de fe entre los residentes se hizo cada vez más sólido, con el apoyo de personas como José, que habían experimentado de primera mano el poder transformador del amor. Con el paso del tiempo, José comenzó a desempeñar un papel cada vez más activo en la vida de la parroquia. No solo se encargaba de las instalaciones, sino que también organizaba eventos comunitarios y ayudaba al padre Arturo a administrar programas sociales. Su participación aumentó a medida que crecía su confianza. Ahora comprendió que su trabajo no era solo una manera de ganarse la vida, sino un servicio sagrado, una manera de devolver a la comunidad todo lo que había recibido. La iglesia, que antes le parecía un lugar donde simplemente refugiarse, ahora se convirtió en su campo de acción,
donde podía aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades para el bienestar colectivo. José también comenzó a asistir más a las reuniones de la iglesia y a involucrarse en proyectos más amplios, como la organización de eventos religiosos y sociales. Su vínculo con el padre Arturo se fortaleció, y el sacerdote lo vio no solo como alguien que había recibido ayuda, sino como un colaborador vital en la misión de transformar la vida de la comunidad. La amistad entre ambos era sólida, basada en el respeto mutuo y la confianza. El padre Arturo siempre enfatizó que el verdadero cambio no viene solo de palabras, sino de acciones concretas, y José se había convertido en el ejemplo perfecto de ello. Ahora era una presencia regular en los eventos de la iglesia y su dedicación al servicio comunitario era una inspiración para otros. Durante un evento importante de la iglesia, cuando José fue invitado a subir al escenario para hablar de su experiencia, sorprendió a todos con su discurso sincero y emotivo. Ya no era el hombre tímido e invisible que una vez se sentaba solo en la acera, sino alguien que, con humildad y coraje, compartía su viaje de transformación con todos. Sus palabras conmovieron los corazones de todos los presentes. Habló de cómo había sido ignorado durante tantos años y cómo la fe, la aceptación y el amor de la comunidad lo habían ayudado a redescubrirse a sí mismo. José dijo que el secreto de su transformación fue saber que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca lo abandonó. Él había sido visto primero por Dios, y luego, poco a poco, la gente comenzó a verlo también. El discurso de José en ese evento se difundió por toda la ciudad y pronto se convirtió en una figura central en la vida religiosa y social de la comunidad. Su testimonio de superación de dificultades se difundió por todas partes y muchas personas comenzaron a buscarlo para aprender de su experiencia y sabiduría. No solo se convirtió en el cuidador de la parroquia, sino en un verdadero líder espiritual y emocional para los residentes, alguien que había sido rescatado por la fe y ahora estaba ayudando a otros a encontrar el mismo camino. José comenzó a enseñar a los jóvenes de la comunidad sobre la importancia de no dejarse desanimar por las dificultades de la vida y de creer siempre que, con esfuerzo y fe, era posible superar cualquier obstáculo. Uno de los mayores logros de José fue cuando empezó a organizar un grupo de apoyo para personas sin hogar y con dificultades económicas. Sabía íntimamente lo difícil que era sentirse invisible para la sociedad y quería dar a otros la oportunidad de encontrar la esperanza y la dignidad que él había encontrado. Gracias a su liderazgo y el apoyo de la parroquia, José pudo reunir recursos, ropa y alimentos para los necesitados. Mostró a todos que lo más importante no es dar limosna, sino dar dignidad y atención. En cada reunión, animó a las personas a compartir sus historias y apoyarse mutuamente, creando una red de apoyo dentro de la comunidad. Su transformación personal ahora estaba siendo replicada por muchos otros. La transformación de José no fue solo interna, sino también externa. Su nueva postura de liderazgo y compromiso lo hicieron reconocido como un ejemplo de perseverancia y humildad. Aún con todos sus nuevos roles y responsabilidades, nunca dejó de ser ese hombre sencillo que llegaba temprano y se iba tarde, cuidando la iglesia con amor. Continuó tratando a cada persona con el mismo respeto y bienvenida que había recibido del padre Arturo y la comunidad. Su historia se convirtió en un símbolo de fe viva, demostrando que, por difícil que sea el camino, todos tienen la capacidad de cambiar y encontrar un nuevo propósito en la vida. Se convirtió en testigo de lo que la comunidad podía lograr cuando se unía en torno a un propósito mayor. A finales de ese año se organizó una celebración especial en la parroquia para dar gracias por todas las transformaciones ocurridas.
Durante la ceremonia, el padre Arturo y José se reencontraron en el altar, compartiendo la historia de su viaje. Al finalizar, el padre Arturo entregó a José una pequeña medalla de reconocimiento como símbolo del trabajo incansable y el amor que demostró a la comunidad. José, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por ser parte de su transformación. Habló una vez más de cómo Dios siempre lo había visto, incluso cuando él mismo no podía verse. La comunidad dio una ovación de pie, no solo por la obra de José, sino por el ejemplo vivo de fe, esperanza y redención que él representaba. Ese momento fue, para todos, la prueba de que cuando alguien es verdaderamente visto y amado, es capaz de lograr cosas extraordinarias. En los meses siguientes, José se involucró aún más en la vida comunitaria. Ya no era solo el conserje de la parroquia, sino una presencia constante en las reuniones de la iglesia y en los proyectos sociales. La labor de apoyo a los necesitados creció y José se convirtió en el vínculo entre la comunidad y aquellos que vivían al margen de la sociedad. Comprendió como nadie el dolor de la soledad y el sufrimiento de ser ignorado y, con ello, su sensibilidad para ayudar a los demás se intensificó. A menudo, organizaba campañas para recoger ropa, alimentos e incluso juguetes para los niños de la comunidad. José se convirtió en un ejemplo de generosidad y perseverancia, demostrando que a pesar de las dificultades es posible dar amor y apoyo incondicional a los demás, incluso cuando uno está en una posición vulnerable. Lo que comenzó como un simple gesto de bienvenida por parte del padre Arturo, ahora se multiplicó en acciones concretas e impactantes en toda la ciudad. Durante un evento especial organizado por la parroquia, José tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con otras comunidades. Fue invitado a hablar en una conferencia sobre la importancia del apoyo social, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. José, con su sencillez característica, habló de su recorrido de vida, desde los momentos difíciles en que se sintió invisible hasta el momento en que encontró su propósito en la comunidad. Destacó la importancia de ser visto, de ser tratado con dignidad, y cómo esto puede transformar no solo la vida de una persona, sino de una comunidad entera. Las palabras de Joseph conmovieron profundamente los corazones de todos los presentes y muchos abandonaron la conferencia con una nueva perspectiva sobre el valor de servir a los demás. Su historia inspiró a todos, demostrando que, con apoyo y fe, cualquiera puede superar la adversidad y cambiar su camino. La transformación de José también se sintió dentro de su propia familia. Su madre, que antes estaba preocupada por el futuro incierto de su hijo, comenzó a ver nuevas esperanzas en él. Ella siguió de cerca la participación de José en las iniciativas de la parroquia y estaba inmensamente orgullosa de su progreso. La relación entre ellos, que hasta ahora estaba marcada por la distancia y la preocupación constante, comenzó a fortalecerse. José, a su vez, siempre trató de mostrarle a su madre que el cambio no era solo un reflejo de su trabajo en la iglesia, sino también una transformación interna. Se había convertido en un hombre nuevo, más consciente de sus responsabilidades y más devoto de quienes siempre lo habían amado. Sabía que su viaje no sería nada fácil, pero ahora, junto a su madre, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo con fe y determinación. A medida que José se hizo más conocido en la comunidad, también comenzó a ser reconocido por otros líderes locales. Su historia de superación ante la adversidad y su trabajo incansable en favor de los necesitados llamó la atención de personas influyentes que vieron en él un líder natural. José, sin embargo, mantuvo siempre su humildad. Él nunca quiso ser el centro de atención. Su único deseo era servir a los demás y ser una voz de esperanza para quienes más lo necesitaban. El padre Arturo, siempre a su lado, lo animó a seguir adelante y,
continuar con su labor, recordándole que la verdadera grandeza radica en la capacidad de servir con amor y entrega. José sabía que su misión no era acabar con todas las dificultades del mundo, sino hacer lo mejor que pudiera para marcar una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de cada persona que conocía. Un año después de su transformación, José recibió un reconocimiento especial de la parroquia. Durante una misa celebrada por el padre Arturo, fue invitado a subir al altar para recibir una medalla de agradecimiento por su trabajo y dedicación a la comunidad. La iglesia estaba llena y todos los ojos estaban puestos en él. Cuando José subió al altar, su presencia era serena y su mirada reflejaba la gratitud y la humildad que siempre lo acompañaban. El padre Arturo le entregó la medalla, diciendo que era un ejemplo vivo de fe y perseverancia. El momento fue emotivo no solo para José, sino para toda la comunidad, que había seguido su recorrido y visto con sus propios ojos la transformación que experimentó. Ya no era el hombre invisible en la plaza, ahora era un líder respetado, una persona que había mostrado a todos el poder de creer en uno mismo y en Dios. A partir de ese momento, José continuó liderando muchos proyectos dentro de la parroquia. Organizó eventos de recaudación de fondos para organizaciones benéficas y coordinó actividades educativas para niños desfavorecidos. Su presencia en los eventos fue siempre cálida y acogedora, y se convirtió en el centro de atención con su energía positiva y compromiso con la causa. La comunidad lo veía no solo como un cuidador, sino como alguien que había aprendido la importancia de dar a los demás lo que había recibido: amor, apoyo y la oportunidad de ser visto. Cada evento que organizaba reflejaba la confianza y el respeto que se había ganado, y con cada nuevo proyecto demostraba que su camino de superación no era solo una historia personal, sino un mensaje de esperanza para todos. La transformación de José también tuvo un profundo impacto en las nuevas generaciones. Los jóvenes que antes no estaban interesados en las actividades de la iglesia comenzaron a involucrarse, inspirados por la historia de José y la energía que transmitía. Se convirtió en un referente para muchos, demostrando que, sin importar su origen o pasado, todos tienen la capacidad de cambiar y lograr algo grande. Durante las reuniones de jóvenes, José a menudo compartía sus experiencias y motivaba a otros a nunca renunciar a sus sueños, sin importar cuán difíciles parecieran las circunstancias. Enseñó, a través de su propia vida, que la verdadera victoria no está en los logros materiales, sino en la transformación interior y el impacto positivo que podemos tener en la vida de quienes nos rodean. Con el tiempo, José comenzó a ser invitado a participar en eventos en otras ciudades de la isla. Su historia de superación de obstáculos se difundió y se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para muchas otras personas que, como él, se sentían invisibles o inútiles. En cada lugar donde habló, compartió su trayectoria, mostrando que la compasión, la fe y el apoyo mutuo son los pilares fundamentales para la transformación. Habló sobre la importancia de sentirse amado y reconocido, y cómo esto puede cambiar la vida de una persona. Las conferencias y congresos a los que asistió fueron un éxito, y el público quedó conmovido e inspirado por sus palabras. José sabía que al compartir su historia estaba ayudando a otros a encontrar el coraje para cambiar sus propias vidas. Al mirar atrás, José se dio cuenta de que su vida había cambiado hasta resultar irreconocible. El hombre que una vez fue invisible, que pasó sus días esperando la ayuda de otros, ahora era alguien que ofrecía su ayuda, su tiempo y su energía a la comunidad. Ya no se veía como un simple conserje de la parroquia, sino como parte fundamental de un movimiento más amplio de transformación social. Él tenía un propósito, y ese propósito
era servir a los demás y hacer que las personas se sintieran valoradas y amadas. Sabía que la verdadera transformación ocurre cuando miramos a los demás con compasión y cuando invertimos en el bienestar colectivo. En un evento muy importante, José fue invitado a dar un discurso de agradecimiento en nombre de la parroquia, como una forma de reconocer el progreso alcanzado por la comunidad a través de los años. Al subir al escenario, miró al público y sintió un enorme agradecimiento por todo lo vivido. No habló de sí mismo, sino de la importancia del trabajo en equipo, de la fe y del amor al prójimo. Su mensaje fue sencillo, pero lleno de sabiduría. El verdadero cambio comienza dentro de nosotros y se refleja en las acciones que realizamos cada día. Al final de su discurso, toda la comunidad lo ovacionó de pie, no solo por su mensaje, sino por el hombre en el que se había convertido. Símbolo de fe, perseverancia y superación. A medida que se difundió la historia de José, la parroquia empezó a ser vista de manera diferente. La labor del padre Arturo, que siempre se había centrado en la fe y la transformación a través del amor y la acogida, ahora se veía reforzada por ejemplos reales de superación de dificultades, como el de José. La comunidad, que antes parecía distante, ahora se sentía más unida y comprometida con el bienestar colectivo. José se convirtió en un puente entre los más vulnerables y los que estaban mejor, ayudando a reducir las barreras entre las diferentes clases sociales. Organizó eventos para reunir a las familias, promoviendo la integración y el entendimiento mutuo, y su presencia fue vista cada vez más como indispensable. La propia vida de José comenzó a alinearse con la misión que el padre Arturo siempre le había mostrado. A través del trabajo comunitario y la dedicación a la parroquia, pudo reconstruir su relación con su familia y el mundo que lo rodeaba. Su madre, que había sido una de las personas más preocupadas por él, ahora veía a su hijo como un ejemplo de resiliencia y dedicación. Comenzaron a verse con nuevos ojos y su relación quedó marcada por el apoyo mutuo. La fe de José en Dios y en sí mismo le permitió reconstruir los lazos familiares que habían estado rotos durante tanto tiempo. Ahora comprendió que el cambio no provenía solo del esfuerzo individual, sino de la fuerza colectiva de todos los que lo rodeaban, y sabía que su apoyo a su madre era fundamental para su futuro. En una tarde lluviosa, durante una de las muchas reuniones comunitarias que José organizaba, reflexionó profundamente sobre el camino recorrido. «Ya no soy ese hombre en la acera, esperando que alguien me vea», comenzó a decir, mientras la comunidad escuchaba atentamente. «Ahora estoy aquí, no solo siendo visto, sino también respetado y reconocido por quien soy. Todo esto es fruto del apoyo, la fe y la valentía de cada uno de ustedes». Estas palabras resonaron fuertemente en los corazones de los presentes, quienes, como José, habían encontrado en su viaje algo más grande de lo que podían haber imaginado. Miró al padre Arturo, que estaba a su lado, y con una sonrisa sincera dijo: «No estaría aquí sin usted, padre. Me enseñó lo que significa creer en alguien cuando nadie más lo hacía». Aquella tarde se convirtió en un punto de reflexión no solo para José, sino para todos los presentes. Toda la comunidad estaba unida en torno a un objetivo común: hacer el bien a los demás, actuar con compasión y marcar una diferencia en la vida de cada persona. Y padre Arturo, conmovido, reforzó la idea de que la verdadera misión de la Iglesia no es solo celebrar misas, sino vivir la fe cotidianamente, en acciones concretas, en pequeños actos de cuidado y en el esfuerzo por transformar realidades difíciles. El ejemplo de José, de alguien que pasó de ser invisible a convertirse en un líder comunitario, inspiró a todos a reflexionar sobre cómo también podrían contribuir al cambio que les rodea.
con el paso de los meses, la parroquia se convirtió en un ejemplo de trabajo comunitario y espiritual, con José liderando una serie de iniciativas dirigidas a los más necesitados. Organizaba actividades para recaudar fondos, eventos culturales e incluso programas de mentoría para las familias más necesitadas. En cada uno de estos proyectos se dedicó con celo, recordando siempre a la gente que lo más importante no era lo que tenías, sino lo que dabas. El valor de la generosidad, el compartir y la colaboración se incorporó a la vida de todos los residentes. La parroquia, que antes estaba marcada por la separación de clases sociales, era ahora un punto de unidad y solidaridad, donde todos se sentían responsables de los otros. La evolución de la parroquia se reflejó en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. No eran solo las condiciones materiales las que se transformaban, sino también el espíritu de las personas. El apoyo emocional que José ofreció a los miembros de la comunidad, especialmente a los más vulnerables, se convirtió en un pilar esencial para el bienestar de todos. Las conversaciones en las reuniones comunitarias estaban más centradas en la construcción de un futuro común, donde la colaboración y el espíritu de ayuda mutua se convertían en las bases de cualquier proyecto. Las dificultades todavía existían, por supuesto, pero ahora las afrontaban con más valentía, sabiendo que la comunidad estaba más unida y que la fuerza colectiva podía superar cualquier obstáculo. Un día, el padre Arturo recibió la visita inesperada de un miembro de la comunidad local que estaba conmovido por el trabajo que José estaba realizando. Este hombre, que tenía sus propias dificultades económicas, estaba preocupado de no poder mantener a su familia. La situación parecía desesperada, pero cuando se acercó a José, fue recibido con un cálido abrazo y palabras de consuelo. José le recordó que lo más importante no era lo que tenía, sino la confianza que debía depositar en Dios y en las personas que lo rodeaban. El hombre, conmovido por la compasión de José, se sintió renovado y encontró fuerza para superar sus problemas. Salió de esa conversación con la sensación de que, incluso en los momentos difíciles, la ayuda estaba más cerca de lo que imaginaba. José no ofreció dinero, sino algo mucho más valioso. Ofreció confianza, fe y una mano amiga. La historia de José, con la ayuda del padre Arturo, se hizo cada vez más conocida no solo en Funchal, sino también en las ciudades vecinas. El impacto de su transformación personal ha inspirado a muchos otros a hablar de sus propias luchas y buscar apoyo en la comunidad. Las iniciativas sociales impulsadas por José comenzaron a atraer voluntarios de diferentes partes de la isla, y la parroquia empezó a ser vista como un ejemplo de solidaridad. La fe, que antes era solo una creencia, comenzó a experimentarse en las acciones cotidianas, y esto se reflejó en el aumento de personas que participaban activamente en proyectos comunitarios. La parroquia creció a través de la dedicación a los demás y el deseo de crear una comunidad basada en el amor y la aceptación. El movimiento de transformación iniciado por José y el padre Arturo terminó extendiéndose por toda la isla. El ejemplo de José, un hombre que pasó de marginado a líder, inspiró a personas de todo el mundo. Su historia de vida comenzó a ser mencionada en conferencias, en eventos de grupos comunitarios e incluso en escuelas, donde era llamado a hablar sobre su camino de superación. Cuando le preguntaban qué había motivado su cambio, siempre respondía con la misma sencillez: solo necesitaba que me vieran. Dios me vio primero y luego la comunidad me acogió. Continuó reafirmando que la transformación no provenía de un solo gesto, sino de pequeños actos cotidianos de cuidado y generosidad, que juntos formaban algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado.
Al llegar el fin de año, la parroquia organizó una gran celebración para reflexionar sobre los logros alcanzados y los cambios que se habían producido en la vida de todos. Durante esta celebración, José fue invitado a dar un discurso de clausura. Él, con su humildad habitual, habló de cómo la transformación de su vida no hubiera sido posible sin la ayuda del Padre Arturo, de la comunidad y especialmente de Dios. Expresó su gratitud por la oportunidad de ser visto cuando nadie más pudo hacerlo. Las palabras de José, sencillas y sinceras, resonaron en los corazones de todos los presentes, recordándoles que la verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. La celebración no fue solo una fiesta, sino un verdadero homenaje a la fe y al poder de la comunidad unida. José, un hombre que una vez fue invisible, ahora estaba rodeado de amor y respeto, simbolizando la importancia de mirar a los demás con cuidado y compasión. En los meses siguientes, la vida de José continuó evolucionando de maneras sorprendentes. Ya no era solo el conserje de la parroquia o un ejemplo de superación para la comunidad. Se convirtió en un vínculo esencial entre las diversas iniciativas sociales de la ciudad. Su participación en programas de apoyo a personas sin hogar y jóvenes en riesgo aumentó, convirtiéndolo en una figura cada vez más respetada, no solo en la iglesia, sino también en esferas sociales más amplias. Se había convertido en un verdadero líder comunitario, un ejemplo vivo de que todos tienen algo valioso que ofrecer, independientemente de su origen. Sus acciones se convirtieron en un reflejo del mensaje del Padre Arturo, que la verdadera fe se traduce en acción y que cada persona, cuando es vista y acogida, puede florecer. El Padre Arturo, que siempre había sido un observador cercano del camino de José, sabía que su crecimiento no era solo un reflejo de su propia mentoría, sino también de la fuerza interior de José. El sacerdote hablaba a menudo con otros jóvenes de la parroquia sobre la importancia de no subestimar el potencial de alguien, por humilde o invisible que pueda ser. Él sabía que la transformación de José no fue una casualidad, sino el resultado de la fe en acción. Para el sacerdote, la historia de Joseph fue un testimonio de lo que podría suceder cuando alguien se dedica a ver a los demás con amor y empatía, sin juzgar. Él vio a José como un ejemplo de cómo la misericordia puede moldear vidas de maneras profundas y duraderas. Con cada nuevo proyecto que José lideraba, se sentía más cerca de la comunidad, más parte integral de la historia de ese pequeño pueblo. Sin embargo, con cada nuevo desafío, también sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que muchos todavía veían su trayectoria como un símbolo de cambio, y con eso, la presión para seguir ayudando e inspirando aumentó. A pesar de ello, nunca se dejó consumir por la preocupación. En cambio, continuó trabajando con la misma humildad que lo había caracterizado desde el principio. Para José, el verdadero éxito no estaba en lograr más reconocimiento, sino en hacer una diferencia en la vida de quienes más lo necesitaban. Siempre había sabido que su misión no tenía fin, era constante y diaria. Durante un evento comunitario, José tuvo una conversación con un grupo de jóvenes que estaban, como él alguna vez, al margen de la sociedad. Estaban desmotivados y no tenían perspectivas para el futuro. José, al escuchar sus historias, compartió su experiencia, no como un consejo, sino como un testimonio de vida. Les contó los momentos de soledad e invisibilidad que enfrentó y cómo la fe fue lo que lo sostuvo. No estaba solo, dijo. Dios me vio cuando nadie más lo hizo y la comunidad me acogió cuando ya no creía en mí mismo. Estas sencillas pero profundas palabras tocaron el corazón de los jóvenes, quienes se sintieron motivados a dar un paso adelante buscando nuevas oportunidades y creyendo que, al igual que José, podían transformar sus propias vidas.
Pasó el tiempo y la historia de José continuó inspirando a muchos, pero él nunca olvidó las raíces de su viaje. Sabía que la transformación de su vida no era solo un punto de llegada, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Incluso después de años de superación, no se consideraba un hombre perfecto. José continuó enfrentándose a desafíos, pero con el apoyo de la comunidad y la fuerza de su fe, sabía que nada era imposible. Su compromiso con los más necesitados nunca ha flaqueado. Se convirtió en una presencia constante en misas, reuniones comunitarias e iniciativas sociales, recordando siempre a todos que el verdadero cambio comienza con el primer paso valiente. La historia de José comenzó a contarse en otras iglesias y parroquias de la isla, e incluso fuera de Madeira. Sacerdotes y líderes religiosos comenzaron a invitarlo a compartir su experiencia, no solo como ejemplo de superación personal, sino como modelo de cómo la fe puede manifestarse en acciones concretas. José ha sido invitado a hablar en varias conferencias de fe y servicio, donde ha compartido su trayectoria y ha enfatizado la importancia del apoyo de la comunidad. También inspiró a otras parroquias a desarrollar proyectos similares que involucraban a la comunidad en acciones de apoyo a los más vulnerables. El impacto de su historia trascendió los confines de la iglesia y se extendió por toda la isla, e incluso más allá de las fronteras de Funchal. El reconocimiento de José no se limitó a eventos sociales o misas parroquiales. Su vida también comenzó a cambiar a nivel personal. Había reconstruido su relación con su madre y otros miembros de la familia, y el impacto de esto fue inmenso. José ahora sintió que ya no estaba solo. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, no solo en ayudar a los demás, sino también en reparar y fortalecer los lazos familiares que anteriormente se habían desgastado. Sabía que su transformación no se limitaba a la comunidad parroquial, sino que se extendía a su propio hogar. Este aspecto del cambio fue profundamente significativo para Joseph, ya que entendió que la verdadera curación no se limitaba a los demás, sino que también involucraba su propia recuperación emocional y espiritual. Un día, mientras José caminaba por la calle, se le acercó un viejo amigo de la infancia que no lo había visto desde hacía muchos años. Ella quedó sorprendida por el cambio que había experimentado y le preguntó cómo había logrado romper ese ciclo de dificultades. Joseph sonrió y respondió: «No fue fácil, pero cuando tienes fe en algo más grande que tú mismo, cualquier camino parece posible. Aprendí a confiar en Dios y en mí mismo, y eso marcó la diferencia». La amiga, conmovida por la respuesta, expresó su deseo de encontrar también ese tipo de fe y fortaleza. José, con su humildad habitual, le ofreció el mismo apoyo que él había recibido. Un oído atento, un hombro amigo y un recordatorio de que, con fe y coraje, todo era posible. La vida de José continuó expandiéndose en nuevas direcciones. Se convirtió en un activo defensor de la educación, alentando a los jóvenes a participar en la formación de habilidades y buscar oportunidades para mejorar sus vidas. Sabía que, a pesar de sus propios logros, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Su enfoque ya no era solo la ayuda directa, sino también empoderar a las nuevas generaciones para que no pasaran por las mismas dificultades que él enfrentó. Comenzó a visitar escuelas y centros comunitarios para compartir su historia y ayudar a formar nuevos líderes. Su ejemplo inspiró a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus propios viajes de transformación. La fe y el compromiso por mejorar la sociedad se convirtieron en los pilares de su nueva misión de vida. Años después, la parroquia de Funchal siguió siendo un ejemplo de acción comunitaria, donde se celebraron y compartieron historias de superación de adversidades como la de José. José, ya un hombre realizado,
continuó su camino de servicio a los demás, siempre con la misma dedicación y amor. Sabía que para ser verdaderamente feliz necesitaba seguir entregándose, ayudando a otros a encontrar su camino hacia la luz y la fe. En un acto de celebración, el padre Arturo, quien siempre había estado a su lado, lo miró con orgullo y le dijo: «Ya no eres un simple hombre de la calle, José. Eres la razón por la que tantos creen que la transformación es posible». La iglesia aplaudió no solo al hombre en que José se había convertido, sino también la verdad que su vida representaba, que con fe, compasión y trabajo duro es posible cambiar el mundo que nos rodea paso a paso.